Saben, hermanos, en una ocasión de varias visitas que hice a la República de Costa Rica, me entrevisté con un hermano muy alegre, muy simpático. El hermano era nicaragüense, era pastor en una misión pequeña en el área de San José, si no me equivoco. Un hermano muy bueno, muy bueno. Y había pertenecido como nicaragüense a la lucha inicial del Frente Sandinista contra Anastasio Somoza. Y estuvimos dialogando, fue bastante parco con eso, yo tratando de sacarle información, pero no fue tan informativo como yo hubiera querido, ¿verdad? Pero en el diálogo habían unos costarricenses y me di cuenta en ese diálogo los prejuicios de los costarricenses con los nicaragüenses y los chistes que tenían, ¿verdad?, con los nicaragüenses. Y él los tomaba lo más bien. Yo me espantaba porque ellos se atrevían a hacerlos delante de él y él feliz. Y meditando en este sermón que le he puesto de título Prejuicio y llamado irresistible, empecé a meditar en los prejuicios nacionales. Los prejuicios que son la vista exterior del ser humano, el ser humano que no puede ver la interioridad del hombre como la ve Dios y como la vio Jesucristo. Yo quiero que volvamos a la lectura de la liturgia en Juan capítulo 1, versículos del 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Prejuicio y llamado irresistible. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, gracias te damos en esta hora, porque en tu inmensa misericordia nos permites a nosotros, hombres caídos, exponer tu palabra. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas glorificado, tú solamente seas adorado. Llega al corazón de tu pueblo, a sus necesidades, a sus inquietudes, y que tú siembres, tú coseches en ellos lo que tu gracia soberana quiera hacer. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Y en el diálogo con este hermano nicaragüense, rodeado de estos hermanos costarricenses tan simpáticos, yo le hablé de los prejuicios de los puertorriqueños con los dominicanos. Y le hablé de los prejuicios de los dominicanos con los haitianos. Y me puse a pensar en mi padre, posiblemente eso sí lo heredé un poco de mi padre, que no toleraba un poquito a los ponceños. Y lo repetía, ¿verdad? No agriamente, pero de vez en cuando, pues, hacía su alusión. Y me di cuenta que los prejuicios son muy viejos con la lectura bíblica. Es interesante cómo Juan hace un énfasis
en las ciudades en los primeros 2 versículos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Es como si preparara una embocadura para señalarnos cuál era el problema básico del hombre que iba a recibir el llamado irresistible de Dios. El llamado que no pueden resistir los elegidos. Ese prejuicio que podemos tener con compatriotas, con hermanos de otros países, prejuicios también que caen en la herejía teológica. Usted ha oído lo que voy a decirle ahora. Usted ha oído muchas veces, y no me diga que no, que los problemas que tiene el pueblo haitiano son porque utilizan el vudú, porque es un pueblo idólatra, hundido en el vudú, y por eso es un pueblo pobre, es un pueblo aplastado por el juicio de Dios. ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Los otros días lo oí por radio. Te estaba comentando, ¿verdad?, unos hermanos por aquí, que el que llamó era tan ignorante que decía, ¿usted sabe por qué le pasa eso al pueblo haitiano? La verdad que a mí me dio una vergüenza ajena terrible, y yo estaba guiando y me sentía en la estación de radio de la vergüenza ajena que me dio. Era una estación secular. Dice, ¿usted sabe por qué le pasa eso al pueblo haitiano? Porque son seguidores de Buda. Nada, el vudú nada tiene que ver con Buda. Y yo decía, ay Señor. No, entonces se identifica como creyente, que es lo peor. Imagínense, cuando él cuelga, aquello se llenó, hicieron pedazos a la iglesia de Cristo. De bruto para abajo fue poco. Y yo quería llamar para entrar, pero dice, pero más seguro si trato de mediar también me hacen pedazos. Así que, y meditamos, y aquí viene lo que quiero indicarle. Hablaba hace poco con un hermano sobre Japón, cómo Japón se ha levantado después de la Segunda Guerra Mundial, después de 2 bombas atómicas, el único país que ha recibido ataques nucleares, y se convirtió en una potencia comercial, en una potencia económica, y solamente tiene un 1% de creyentes. Son shintoístas, le rinden culto a los antepasados, son budistas, verdaderos budistas. Un país hundido en la idolatría, en darle la espalda a Dios, con un % alto de ateos, de suicidios, y un país progresista. Y muchas veces esas críticas vienen por nuestros profundos prejuicios pecaminosos contra el origen de nuestros hermanos. Le comentaba a mi esposa hace poco cómo se desarrollan las religiones africanas en Cuba, Haití y la República Dominicana. En Cuba, el sincretismo africano católico creó la santería. Y en Haití, el vudú. Y en la República Dominicana, el gagá. Pero Puerto Rico, por ser un enclave militar de España, con la cédula de gracia en el 1815 por parte del gobierno español, se buscó blanquear la sociedad puertorriqueña, y por eso aquí lo que sí se da énfasis es el espiritismo, una religión blanca que responde a la cultura española. Y en Puerto Rico hay santería por la emigración cubana. Y muchas veces todas esas críticas a nuestros compatriotas, a nuestros compueblanos, vienen muchas veces por prejuicios pecaminosos. Y es interesante cómo Juan empieza mencionando ciudades en esta perícopa, porque el centro, él quiere enfatizar cómo el rechazo a Jesús, el prejuicio a Jesús, venía también por lo que ellos creían que era su origen. El versículo 45 nos dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley,
así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. La importancia que Juan menciona las ciudades en esta perícopa. Viniendo de diferentes ciudades, no tenían prejuicios con Jesús, que venía de Nazaret. Ahora, aquí ocurre un fenómeno que ocurre regularmente en todos los países y en Puerto Rico ocurre, ¿verdad? Lo que se llama los hijos adoptivos. Jesús no era de Nazaret, Jesús era de Belén, pero era hijo adoptivo de Nazaret. Yo nací en San Juan y me considero hijo adoptivo de Utuado, porque ahí nació mi mamá, ahí nació gran parte de mi familia, se desarrolló la cepa de los Moya, donde yo me considero más Moya que Cruz, yo soy Moya, y me considero hijo adoptivo de Utuado. Pero Jesús nació en Belén. ¿Y qué era Belén? Otra triste ciudad. Una ciudad insignificante. Felipe, que estaba libre de esos prejuicios dentro de la comunidad de Israel, le da toda esa diatriba a Natanael y termina hablando del origen, lo que él considera el origen de Jesús, de Nazaret. Nazaret era una ciudad también insignificante. Y aquí entra un problema profundo que había en los prejuicios farisaicos que habían marcado la cultura israelita. La cultura juega un papel importantísimo. Importantísimo, siempre en la vida de la iglesia. Dios es el creador de la cultura, pero Dios, como creador de la cultura, cuando manda a Adán, cultiva la tierra, cultiva lo que está alrededor tuyo. De ahí viene nuestra palabra cultura, lo que nosotros llamamos el mandato cultural. Dios le da un mandato cultural a Adán. Había un problema. Ese mandato cultural se da en un mundo sin pecado. Cuando el pecado hace aparición, el mandato cultural no desaparece, pero ahora las reglas cambian. Dentro de la cultura israelita, mientras la ciudad era insignificante, usted también pertenecía a esa insignificancia. No se esperaba mucho de usted. Y eso ocurre todavía, no me diga, eso ocurre en nuestro país. Yo trabajé en una empresa privada y conocí empleados que hablaba con ellos y yo le preguntaba de dónde eran y después que ganaban confianza me decían, yo soy de tal caserío, yo soy de tal residencial, pero en la solicitud no puse eso, porque si no, no me emplean. Así de pecaminosa era la sociedad israelita, como la sociedad puertorriqueña, como la sociedad costarricense, como la sociedad dominicana, como las sociedades que tengan prejuicios con quien sea. Por eso, así de definida estaba la vida de Israel, la cultura de Israel, que cuando Felipe le dice todo esto a Natanael, Natanael le dice con esa altura, ¿verdad?, con esa soberbia, de Nazaret puede salir algo bueno. Como oír a mi padre decir, de Ponce puede salir algo bueno. Yo lo molestaba, mi papá era fanático popular, y yo decía, mira, Hernández Colón es de Ponce, y me decía, hay sus excepciones. De Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno, dice Reina Valera del 60.
Y el problema de Natanael, y el problema del pecado, y el problema de la cultura manchada por el pecado, es aquella que no puede mirar el corazón del hombre. Pero Dios, que mira los corazones de los hombres y sabe cuáles son los suyos, sabe de dónde tomar a los suyos. Por eso la Biblia nos habla que Dios no hace acepción de personas. Porque de cualquier nacionalidad, de cualquier comunidad, Él escoge a los suyos. Yo me imagino a Felipe cuando Natanael les peta eso. Es interesante cómo le contesta Felipe. No entra en una discusión porque Felipe conoce la cultura israelita y va a perder su tiempo. Dice, ven y ve. Vamos a ver las evidencias. Vamos a acercarnos a Jesús. Y es interesante, hermano, por eso es que el texto, yo siempre le exhorto a los hermanos que quieren predicar, que usted cuando lea y estudia el texto, aparte de toda la gramática griega y todas esas cosas, ¿verdad?, que lo hacen ver a usted que usted sabe, y términos así como perícopa y cositas así, ¿verdad?, para mostrar que usted sabe y que vale la pena que usted esté acá arriba y sea pastor. Usted viva el texto. Viva el texto. Porque la pregunta es, si ese era el prejuicio de Natanael, ¿por qué acompaña a Felipe? A ver, uno de Nazaret. Felipe pudo haberle dicho, ven y ve, y él dice, ¿para qué? ¿Para qué yo voy para allá? ¿A ver a quién? A uno de Nazaret. Si te he dicho que de ahí nada sale bueno, me hagas perder mi tiempo. Pero había un problemita, que no son los planes de Natanael. Son los planes de Dios de llamar a los suyos, de confrontar a los suyos con su pecado y llamarlos a salvación. Y posiblemente Natanael va de buena o mala gana, pero el plan de Dios era que se encontrara con Jesús de Nazaret. ¿Sabe, hermano? Este hermano nicaragüense era un hermano muy bueno en construcción. Y él con sus manos y otros hermanos costarricenses habían construido una capilla. Me acuerdo ahora, el lugar se llama Los Cuadros, en el área de San José, Los Cuadros. Era un área marita. Yo me acuerdo que una noche que había servicio, pues yo salí y caminé para ver el lugar. Yo siempre he presentado, ver la cultura. Entonces salió el misionero, desesperado así, con los ojos desorbitados, buscándome. Y yo, ¿qué pasa, varón? Pero déjame caminar. Y dice, ¿tú estás loco? ¿Te van a asaltar? Un área difícil. Un área de problemas de adicción a droga. Y Dios había llamado a ese hermano a levantar y pastorear esa obra. Un hermano reformado. Porque Dios mira el corazón y sabe quiénes son los suyos. Y no importa los prejuicios de los costarricenses, no importa los prejuicios de los puertorriqueños, no importa los prejuicios de los dominicanos, Dios llama a los suyos de cualquier lugar y los llama irresistiblemente, y nadie puede intervenir con las decisiones de Dios. Oiga, pero lo interesante en el relato es que Natanael acompaña a Felipe. Y el versículo 47 dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces ese versículo me trajo intriga, porque Jesús también era un hombre que usaba el sarcasmo, ¿oyó? Y no sé si era sarcástico cuando Jesús le decía a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médico, hablando diciendo los fariseos, ustedes no vienen a mí porque ustedes creen que no tienen necesidad de médico.
Y la verdad que los fariseos no necesitaban un médico. Necesitaba alguien que le hiciera una autopsia, porque estaban tan muertos. Un médico forense lo que le hacía falta. Entonces, cuando leí el versículo, pues recurrí a nuestros amigos comentaristas, ¿verdad? Y vi en el griego que la construcción de la oración no está para permitir un sarcasmo. Jesús está hablando de la interioridad de Natanael y le está diciendo, aquí está un israelita que está buscando la verdad, que está dispuesto a aceptar la verdad. Aquí hay un israelita buscador verdadero de la verdad. Jesús le habló al interior de Natanael. Jesús conocía a Natanael. Y esto es un paso muy importante en el llamado irresistible y en la predestinación de Dios. Porque antes que Dios te llame, Dios te conoce. Y no es un conocimiento de tu existencia, sino ese conocimiento de amor. Dios te ama profundamente. Y Dios amaba profundamente a Natanael. Aunque Natanael dudara de las capacidades de Cristo por haber sido criado en Nazaret. Por eso, cuando Jesús le dice esas palabras, el versículo 48 nos muestra que Natanael entendió lo que Cristo le dijo. Entendió que no era un sarcasmo. Entendió cuál era la búsqueda sedienta de este hombre. Y cuando la búsqueda sedienta del ser humano por la verdadera espiritualidad, por la verdad, está dirigida por el Espíritu de Dios, se cumplen las palabras de Cristo, que el que busca, halla. Muchos buscan espiritualidad, pero la buscan en forma equivocada. Ya ellos tienen una determinada religión, la religión debiera ser así o asao, por lo tanto tiene que haber alguna organización religiosa que se adapte a mis prejuzgados pensamientos. Y caen en diferentes doctrinas falsas. Otros se cansan de la búsqueda y terminan en sus hogares, con una religión hogareña. Ustedes, las nuevas religiones hogareñas son como las religiones de los griegos. Es que, hermano, la historia es algo tan tremendo, ¿verdad? Los griegos tenían sus religiones de misterio, ¿verdad? Sus prácticas, la religión antigua griega, que los que han tomado conmigo clase de cosmovisión reformada es lo primero que discutimos, ¿verdad? Y eran religiones hogareñas que respondían a la realidad familiar. Y muchos tienen sus religiones hogareñas, ¿verdad? No, yo creo en Dios, se quedan ahí, hacen casi una catedral en sus casas de su religión hogareña. Por cierto, un ídolo. ¿Oyó? Porque si su práctica religiosa, la palabra religión no es una mala palabra, es una buena palabra. Si su práctica religiosa, como decía Santiago, que la verdadera religión, si su práctica religiosa no responde a la Escritura, es idolatría. Así de sencillo es esto. Y allí estaba Natanael, y cuando Jesús lo describe, el versículo 48 dice, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde tú me conoces? ¿Sabe, hermano? Cuando yo descubrí y entendí que Dios me conocía desde antes de la fundación del mundo, pero escuche, por mi nombre, vi la dimensión de la gracia de Dios. Porque, ¿qué es nuestro nombre para que Dios se acuerde de él? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el salmista. Si la gente entendiera la dimensión de la predestinación y del llamado irresistible de Dios, que Dios se digna, ese Dios santo, que no puede ni mirar el pecado, se digna acercarse a ti y escogerte y conocerte por tu nombre, entenderías qué gran privilegio estar sentado ahí, qué gran privilegio estar yo aquí.
¿de dónde me conoces? Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Por eso le digo a los predicadores jóvenes, o los viejos también, que viva el texto. ¿Qué pasó por la mente de Natanael? Pudo haber pasado muchas cosas. A mí me hubiera pasado, ¿usted sabe qué? Ay, lo que yo dije de Nazaret. Ay, lo que yo dije de los dominicanos. Ay, lo que yo dije de los nicaragüenses. Antes que Felipe te llamara, yo te vi. Yo te conozco. Conozco lo que hay en tu mente. Conozco lo que hay en tu corazón. Es en ese momento de confrontación de Jesús, aquel de Nazaret, en ese momento de confrontación, hermano, confrontación que solamente puede hacer Dios. Y allí usted entiende el gran plan de Dios, por qué Felipe no entra en una discusión con Natanael, más bien le dice, ven y ve, olvídate de lo que yo te diga, ven a conocer a Jesús. Por eso muchas veces yo le digo a personas que nos visitan, yo les exhorto, mire, quédense 6 meses aquí. No le vamos a pedir nada, asista, escuche la palabra, cante con nosotros, reúnese con los hermanos, más nada. Nadie le va a pedir nada, ofrende, nada. Pero quédese 6 meses. Porque yo estoy seguro, hermano, que si viene en busca de la verdad, como Natanael, la va a encontrar. Va a encontrar a Jesús de Nazaret. A mí no me queda la menor duda de eso. La menor duda, hermano. Porque Dios llama a los suyos en forma irresistible y nadie puede resistir a su voz y a su llamado. Es en esa confrontación de Jesús, una confrontación milagrosa, por cierto, porque Natanael está seguro que la conversación de Felipe con él era una conversación privada, que nadie era testigo. Y cuando llegan donde Jesús le hace una confrontación milagrosa, yo te vi, yo te conozco. Y Natanael en ese momento recibe el llamado irresistible de Dios, el llamado interno de Dios. Por eso en el versículo 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, oh hermano, antes de decir lo otro que tiene mayor peso, maestro. Oiga, y en ese tiempo, rabí, no es como ahora, que desprecian tanto a los maestros. Yo le comentaba a Tere, ¿verdad? Ayer, una de nuestras maestras en el sistema privado en Puerto Rico, que la crisis que se acerca en el magisterio va a ser grande. Cuando la gente vea que no se puede controlar un salón de clase, ¿para qué yo estoy perdiendo aquí mi tiempo, arriesgando mi vida con esa paga? Y la vocación se va a ir apagando. Y yo me acuerdo en mis tiempos, hermano, los otros días, el ex superintendente de la policía, Pedro Toledo, lo estaban entrevistando y él decía, mire, en los tiempos míos y en mis tiempos, que llegara una queja a la casa de un maestro, que llegara una queja a mi casa de un maestro, porque un maestro me diera un reglazo. Sobre el reglazo mi mamá daba un correazo. Y me decía, que eso sí que me hacía temblar literal. Y voy a la escuela y te voy a dar delante de tus amiguitos. Y eso ahí yo moría. Y cuando Natanael le dice, Rabí, ese que era de Nazaret, ese que era despreciado por Natanael, ese nicaragüense, ese haitiano, Natanael está afirmando que Dios lo está llamando. Y añade, Rabí,
tú eres el Hijo de Dios. Es interesante, porque Juan es el único que recoge este diálogo de los evangelios. Juan es el único que recoge este diálogo. Y el título que utiliza Natanael, Hijo de Dios, es un título de gran peso teológico. Juan el teólogo. No dice Hijo de David, dice Hijo de Dios. Tú eres de la forma de Dios. Tú eres Dios mismo, porque el título Hijo de Dios es un título divino dentro del Nuevo Testamento. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, el heredero al trono de David. Aquí yo vengo en ese llamado irresistible que ha derribado mis prejuicios, que ha derribado toda mi pecaminosidad, a rendirme a tus pies y declarar que tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Versículos 50 y 51, Jesús le habla de la simplicidad de la confrontación. Porque yo puedo ir donde usted y decirle, mira, ya supe lo que tú dijiste. ¿Qué usted va a pensar? Alguien se lo dijo, y yo no soy Dios. Natanael no pensó eso. Natanael estaba seguro que el que estaba frente a él era el Hijo de Dios. Pero era una confrontación simple. Oiga, pero es que de la simplicidad Dios saca lo que es de él. Por eso en el versículo 50 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Por esa simplicidad, ¿tú crees? Oh, Natanael, prepárate. Le está diciendo Jesús, prepárate. Cosas mayores que estas verás. Esa fe simple, esa fe que fue confrontada con esa nimiedad. Oye, Natanael, va a echar raíces profundas, porque cosas maravillosas verás. Y eso es muy importante, hermano, porque Dios nos llama a la simpleza de la fe. Dios nos llama a la simpleza de la entrega. Pero Dios no se detiene ahí. La obra de Dios en tu vida y en la vida del cuerpo de Cristo irá escalando y escalando, y tu fe se va a fortalecer. Nunca rehuyas a la simplicidad de la fe. Jesús añadió en el versículo 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oiga, ¿y eso qué nos recuerda? A un pasaje en Génesis. Un pasaje muy importante en Génesis. Génesis 28. Jacob, durmiendo, y tuvo un sueño. Y veía una escalera que iba hacia el cielo. ¿Se acuerdan, hermano? Oh, hermano, qué tremendo ese pasaje. Y ángeles subían y bajaban, subían y bajaban. Y Jacob se despierta y empieza a meditar en el sueño. Y dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Decía Jacob, allí estaba la puerta del cielo. Allí estaba Jesús. Cuán terrible era para Natanael. Allí estaba Jesús. La puerta. La casa de Dios. Ese fue el que encontró Natanael. A esos Dios llama en su llamado irresistible, solamente a los suyos. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, única regla de fe y conducta. Señor, atesórala en nuestra vida, que sea lámpara a nuestros pies. Perdónanos porque te hemos fallado. Pero tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro templo, tú eres la casa de Dios, el Hijo de Dios. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos.